Teorías emergentes sobre el aprendizaje en la sociedad del conocimiento. En la clase pasada habíamos visto cuáles eran las teorías clásicas del aprendizaje, pero ahora, con todo el desarrollo de nuevas tecnologías de la Internet, de la Web 2.0, ya se vienen nuevas teorías que tratan de explicar los nuevos aprendizajes. Las teorías del aprendizaje emergente ya describen los nuevos procesos de cómo las personas aprenden nuevas ideas y conceptos. Esto gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación, las cuales crean nuevas condiciones para la aparición de sociedades del conocimiento y la aparición de los learning y de la Web 2.0. Haciendo uso de la Internet, incrementa el acceso a las fuentes, contenidos e infraestructuras de la información, y así se mejora la calidad de la enseñanza, aprendizaje y la investigación. En la clase pasada habíamos visto 6 tipos de teorías y ahora estas teorías nuevas, estas teorías emergentes que vienen con el desarrollo de la web, con el desarrollo de la Internet, acá las tenemos, que son el conectivismo, el aprendizaje invisible, el aprendizaje ubicuo y el edupunk. Además, les voy a dejar un artículo de revisión, que es un artículo que lo elaboré hace un tiempo con el encargado de posgrados de Uniandes, que es la evolución de los learning y su impacto en el aprendizaje universitario. Luego ya les daré un resumen de esto y les dejaré el artículo para que lo puedan revisar. Así que empecemos analizando estas nuevas teorías del aprendizaje. Primero vamos a hablar sobre el conectivismo. Es una teoría del aprendizaje para la era digital. Destaca la importancia de generar una aproximación nueva al aprendizaje, ya que la tecnología ha cambiado significativamente las condiciones en que se desenvuelven las personas. Toma elementos de la teoría del caos, redes neurales, tecnología, autoorganización y se fundamenta en la importancia de generar conexiones y redes para crear nuevos patrones de información. Recuerden, es una evolución digital. Todos nosotros somos parte de 2 etapas grandes. Una etapa antes de los 90, todos hemos nacido en esta etapa. En esta etapa que hemos nacido antes de los 90, por ejemplo, hemos visto todos los procesos analógicos, todavía la web se estaba desarrollando. Pero ya del 2000, por ejemplo, en adelante, todo se ha vuelto digital. Desde los celulares inteligentes, las tablets, las laptops. Y este proceso de cambio, cuando nosotros nos hemos ido formando en este proceso, lo estamos adquiriendo este nuevo conocimiento para poder hacer uso de esta nueva tecnología. Pero los niños, por ejemplo, que ya van naciendo en esta época, se les llama los nativos tecnológicos. A ellos ya no les necesitamos enseñar, ellos van aprendiendo porque en su vida diaria está el uso de estos equipos. Y algo contrario a esto son nuestros abuelos, por ejemplo, los que nacieron por la época del 40, del 50, del 60, que ahora tienen aproximadamente entre 60 y 70 años, no están tan conectados con esta era digital y con esta aproximación del conocimiento. Entrar a una página web y encontrar una gran cantidad de información, revistas de alto impacto, redes, armar una red de trabajo, un trabajo colaborativo, todo en línea. ¿En qué se fundamenta este aprendizaje? Es un aprendizaje continuo para toda la vida. Somos los eternos estudiantes. Esta tecnología recablea nuestros cerebros. La organización y el individuo son organismos que aprenden. A la necesidad del saber cómo y saber qué, se ha agregado el saber dónde. Esto significa el dónde. Vamos a ver más adelante lo que es el aprendizaje ubicuo, que ahora con el desarrollo de la tecnología, por ejemplo, con un celular inteligente, con un smartphone, uno puede entrar información a cualquier lugar, puede tener acceso a algún video, pueden escuchar esta clase donde ustedes gusten. Y a esto tenemos que acotar que la UNESCO, que tiene como competencias la educación, la ciencia, la cultura y la comunicación, nos muestra los cambios radicales. Estos cambios radicales
son enfocados en un documento de la UNESCO que se llama Rumbo a las Sociedades del Conocimiento. Este documento, tanto el libro completo como un resumen, se los voy a dejar para que ustedes puedan leer cuando tengan tiempo, ¿sí?, todo lo que hablan acerca de los cambios radicales que se presentan en las sociedades. Cómo es que ahora se habla de las sociedades en redes, cómo se habla de las sociedades de aprendizaje, cómo se habla de la educación a lo largo de toda la vida, el acceso a la información en los países y sus limitaciones. Recuerden, por ejemplo, acá en el país se tiene acceso al Internet, se tiene acceso a la tecnología, pero en otros países, por ejemplo, como Irak, Irán, ¿sí?, en Cuba, por ejemplo, hay limitaciones todavía de acceso a la información. A eso se llama la brecha tecnológica, que no todos los países y no todas las personas tienen acceso a esta tecnología. Y un análisis profundo se hace en este documento. Ya luego haremos un pequeño análisis de ese documento que se los voy a dejar. ¿Cuáles son los roles en este tipo de aprendizaje? El profesor enseña al aprendiz cómo construir su red de conocimiento y aprovechar las oportunidades de aprendizaje, generando nuevas conexiones con quienes pueden fortalecer su proceso estudiantil. El estudiante debe construir su red personal de aprendizaje. Su reto es reconocer los patrones y conexiones que parecen estar escondidos en el caos. Conecta, crea y comparte. Cuando hablamos del caos, por ejemplo, es que hay mucha información en la web. Entonces, el estudiante tiene que aprender a conectarse, a poder identificar la información, qué información le sirve. Esa información le sirve para crear su propio conocimiento, para resolver un problema, y luego comparte esta información. ¿Y cómo es el proceso de evaluación? Se realiza a partir de la creación que hace el estudiante sobre la temática. Por ejemplo, lo que ha investigado. Se espera que tenga la habilidad de resolver con creatividad los problemas a los que se enfrenta durante su vida y de evaluar la pertinencia de aprender algo. El aprendizaje invisible. El aprendizaje invisible es un protoparadigma, es decir, es un paradigma que está en plena construcción. Es un paradigma que se está elaborando. Se enfoca más en cómo aprender que en qué aprender. Destaca los aprendizajes que se generan cuando la persona se encuentra haciendo otra cosa sin que exista una enseñanza explícita por parte de algún agente educativo. Releva el aprendizaje que se produce en instancias no formales, informales, como resultado de una exploración activa, colaborando o interactuando con otros. Por ejemplo, uno se puede descargar una clase, un video, y puede, por ejemplo, ir escuchándolo en el carro, o de repente está viajando en bus y de repente pone a escuchar una información. Ahora se puede hacer todo eso y repetirlo las veces que uno desee, porque la información se encuentra almacenada en la web. El profesor debe poseer competencias digitales para el desarrollo y la generación de un proceso intencionado, cuyo objeto es mejorar la experiencia humana en sí misma, y debe ser un agente del conocimiento. Es decir, ya vemos que aparte de tener el conocimiento el docente, ahora tiene que tener una competencia digital, es decir, que el docente debe manejar lo que es el acceso a la información, a cómo buscar información en la web. El estudiante necesita desarrollar habilidades propias de un agente del conocimiento capaz de administrar, crear, traducir y exportar distintas fuentes de información en diversos formatos y para distintos públicos y contextos. Esto es muy importante. Ya ven que tenemos los formatos de creación de texto. Tenemos el Word, tenemos los PowerPoint, tenemos los PDF, tenemos la versión HTML, ¿sí? El crear blogs, el crear wikis en el Internet. En la parte de evaluación, el sistema actual de evaluación no estimula el aprendizaje, sino el repetir y aplicar los contenidos entregados por el profesor. Se deben implementar evaluaciones no estandarizadas que estimulen la creatividad de manera que el aprendizaje sea realmente
significativo. Y ahora vamos a hablar del aprendizaje ubicuo. La ubicuidad significa en cualquier momento y en cualquier lugar. Y a ese rumbo está dándose el proceso de enseñanza-aprendizaje con el ingreso de la tecnología. El aprendizaje ubicuo destaca el hecho que toda persona puede aprender en cualquier momento y lugar, independientemente que sea o no un proceso formal dentro del aula. El desarrollo tecnológico es un gran aliado en este proceso, ya que facilita que cualquier persona pueda crear y difundir información. Es decir, en cualquier momento y lugar una persona puede lanzar un comentario, crear un documento, ponerlo en la web, compartirlo, hacer críticas. Pero eso no significa que el aprendizaje se centre en la utilización de equipos computacionales, ya que estos sirven principalmente como dispositivos de documentación. Critica la mecanización del aprendizaje y aboga por una pedagogía transformada y transformadora en un entorno de aprendizaje ubicuo. Con esta ubicuidad, pues, no existe hora, ni lugar, ni espacio geográfico. Es decir, puede ser en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, cuando ustedes tengan tiempo. Justamente lo que estamos haciendo en este tipo de cursos, ¿no? Es el U-Learning, el famoso U-Learning, ¿verdad? Estamos viendo que ustedes pueden abrir su información, pueden compartir su información, pueden hacer análisis de documentos a cualquier hora, en cualquier lugar. Pueden abrir desde un teléfono celular, desde un Smart TV, desde un smartphone, desde una tablet, de una phablet, de una laptop. ¿Sí? Acá el profesor son integrantes y co-diseñadores de comunidades cosmopolitas de aprendizaje, al lado de los aprendices junto a sus itinerarios de aprendizaje. La autoridad no viene por control, sino por competencia. Es decir, que acá ya no les controlamos el horario, sino que ellos tienen que dar un resultado producto de la labor encomendada. El estudiante contribuye al conocimiento sobre cualquier cosa, forma parte de comunidades de aprendizaje en las que suma y complementa sus aportes, fomentando el conocimiento colaborativo. La evaluación, acá sí se deben buscar nuevas formas de evaluar las capacidades de los aprendices, ya que en este nuevo entorno lo importante no es saber, sino cómo saber. Es decir, esta parte está más enfocada en el cómo se obtiene la información. Y como última teoría lo vamos a ver el EduPunk. ¿Qué será el EduPunk? Este es un concepto que hasta ahora no termina de definirse. Postula que el sistema educacional actual se encuentra obsoleto y es necesario un cambio urgente. Surge como una objeción a esfuerzos gubernamentales y a los intereses corporativos por empaquetar tecnologías emergentes en productos tipo molde, con comportamientos predefinidos. Por esto, tiene como concepto central la enseñanza y el aprendizaje inventivo, los que se resumen en la frase hazlo tú mismo, que es la traducción de lo que significaría el EduPunk. Hazlo tú mismo. Acá el profesor son parte de un trabajo colectivo, asume el cambio, hace camino al andar, genera relaciones dinámicas de aprendizaje. El estudiante hace las cosas por sí mismo, es mediador del conocimiento, mezcla, apropia, juega como parte del proceso de aprendizaje. Y la evaluación viene dada por una búsqueda constante de generar aprendizajes de una manera autónoma, inventiva y creativa. Y ahora vamos a hacer una revisión del artículo La evolución de los learning y su impacto en el aprendizaje universitario. Como les había mencionado, con Roberto López, que es uno de los encargados de la Escuela de Posgrado de Uniandes, nos decidimos hacer este documento, producto del gran cambio que se está tomando en la educación superior. Y les voy a dar acá el resumen del documento y les voy a anexar el documento completo para luego hacer un análisis. El desarrollo de nuevas tecnologías de la información y la comunicación están creando nuevas condiciones para la aparición de las sociedades del conocimiento.
Los principales actores de este proceso son las universidades y principalmente las escuelas de posgrado, en quienes el principal proceso es la academia y la investigación. Es por eso que la presente revisión ayuda a comprender los materiales educativos informáticos y comunicacionales que se pueden usar para mejorar el rendimiento en la universidad. Esto se realiza mediante un análisis bibliográfico y comparación entre los Learning y la Web 2.0, con la finalidad de incrementar el uso de la Internet y gestar aplicaciones que sirvan para un mejor control y relación entre el estudiante universitario y el docente, incrementando el acceso a las fuentes, contenidos e infraestructuras de la información y así mejorar la calidad de la enseñanza, aprendizaje y la investigación. Cuando vemos, los learning han sido un proceso realmente evolutivo. Por ejemplo, se empezó en un inicio hablando del B-Learning, el Blended Learning, que es un aprendizaje mixto. Es decir, está tanto en un ambiente físico, en un aula de clase, como en un aula virtual. Entonces ya va mezclando, es un aprendizaje mixto. Pero luego también viene lo que es el B-Learning. Luego viene lo que es el M-Learning. El M-Learning, por ejemplo, es del Mobile Learning, es decir, el aprendizaje por teléfonos móviles. Hace tiempo, pues, los teléfonos móviles tan solo servían para mandar mensajes de texto y llamadas, pero ahora tienen acceso a Internet, tienen buscadores, entonces nos permite acceder a la información en cualquier momento y en cualquier lugar. También tenemos el T-Learning, ¿sí?, relacionado, por ejemplo, al uso de la televisión digital, el mundo de la TV digital. Si ustedes tienen, por ejemplo, un Smart TV en casa, pueden poner el YouTube, algún buscador, pueden entrar a Internet, ¿sí?, y conectarse en cualquier momento y escuchar o ver la información que uno necesita. También tenemos, por ejemplo, el e-learning, que hace uso de la Internet y de los distintos dispositivos con el cual se puede acceder. Pero al final de todo, llegamos al U-Learning, el aprendizaje ubicuo, que ya lo tratamos anteriormente, que es un aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar, sin límite de tiempo ni espacio. Entonces vemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje va cambiando y como docentes tenemos que cambiar con él. Tenemos que adecuarnos a esta nueva tecnología, tenemos que aprender a usar todas las herramientas web para poder dar toda la calidad de información para nuestros estudiantes. Recuerden que toda la información importante ya está en el Internet. Artículos de alto impacto, revistas indexadas, libros de las últimas ediciones que inclusive pasarán muchos años para que lleguen a nuestras bibliotecas en físico. Pero nosotros ya podemos tener acceso a toda esa información. El detalle es saber cómo buscar esa información para poderle transmitir a los alumnos una información realmente de calidad y actualizada. Y tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Para un aprendizaje de calidad, independientemente de las teorías y los modelos que se estén utilizando, el aprendizaje tiene que ser significativo. Tiene que haber una construcción personal basándose en ideas previas. Debe ser útil, funcional, que le sirva al estudiante en su contexto individual, social y profesional. Debe ser aplicado para que tenga durabilidad. El conocimiento que no se pone en acción termina por desaparecer. Otra cosa, que no solamente desaparece, ¿sí?, sino que todo conocimiento, para que se fije en la memoria, tiene que ser aplicado en las próximas 72 horas, porque si no, pasa al olvido. Por eso es que al alumno se le tiene que aprender para aplicar. El aprendizaje tiene que ser generativo. Aprender para aprender. Se tiene que desarrollar capacidades de orden superior para poder nosotros mismos y enseñar a los alumnos para que puedan aprender por sí solos. Debe formar al estudiante de forma integral en todas sus capacidades y también como persona, y debe ser reflexivo o metacognitivo, conocer
cómo aprendemos nos ayudará a transferir el conocimiento y a mejorar nuestros puntos débiles. Entonces, si nosotros vemos cuáles son los escenarios de la enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Los escenarios puede ser el espacio temporal concreto, ¿no? El aquí y el ahora, que puede ser en un aula de clase o en un aula virtual. Pero ahí están los grupos. Los grupos pueden ser de manera física, presencial, o pueden estar conectados de manera virtual. Esto está ligado a un centro educativo y esto a un sistema educativo. Pero si vemos que este proceso va evolucionando a un sistema de una educación virtual, una educación ubicua, tanto los centros educativos como los sistemas educativos deben prepararse para ese cambio. Deben tener un proceso de cambio en el cual incluyan una infraestructura para poder dar soporte a toda esta tecnología, para poder vincular al alumno con el estudiante, la web, y no solamente, con todos los centros informáticos, bases de datos y otros investigadores en el mundo. Y siempre tiene que existir esta interacción. Tiene que haber una interacción óptima entre el profesor, el estudiante y el contenido. Como vemos en la parte A, siempre el profesor tiene sus cosas propias de la docencia y lo que le comparte el estudiante. El estudiante tiene sus cosas propias como estudiante, pero hay cosas que se relacionan con el docente. Y el contenido, la cantidad de información que el profesor provee al estudiante, la cantidad de información que el estudiante consigue por sí solo y también lo comparte con el docente, ¿no? Y hay una cierta cantidad de contenido que aún no se logra explicar en un proceso de enseñanza-aprendizaje, porque no todo se logra explicar en un momento. Hay interacciones deficientes, por ejemplo, cuando hay un poco contacto entre el profesor, el estudiante y la cantidad de contenido. O de repente el estudiante no participa, solamente el docente da el contenido y el estudiante es un simple actor pasivo. O de repente no existe interacción, que eso sería lo peor, ¿verdad? Que el profesor tiene su conocimiento para sí mismo, el conocimiento útil no lo enseña y el estudiante no tiene acceso. Entonces eso sería algo complicado. Como docentes nos tenemos que enfocar a una interacción óptima. Y para terminar, tienen que saber diferenciar. Una cosa es investigar y otra cosa es enseñar. Una cosa es ser investigador y otra cosa es ser docente. Pero llega el momento en que uno puede llegar a combinar las dos cosas. El investigar es crear conocimiento y el enseñar es comunicar el conocimiento. El que se va a dedicar a la enseñanza es el docente. El que se dedica a investigar es el investigador. Pero cuando tú te conviertes en un docente investigador, tú empiezas a hacer trabajos de investigación para crear conocimiento. Y lo importante es que una vez creado el conocimiento, tienes las estrategias y los métodos para poder comunicarlo. Si juntan esas dos cosas, es algo ideal para un docente investigador. Y recuerden que una enseñanza de calidad será aquella que favorezca este tipo de aprendizaje. Gracias.